nacionales. En este viernes 14 de agosto del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Más adelante, a partir de las 9 de la mañana, se incorporan los canales Teleuniverso y el canal 24 de Santo Domingo TV. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en este viernes 14 de agosto, me concentro en dos temas. La epopeya que conmemoramos el próximo domingo, que es el 157 aniversario de la restauración de la República, y la despedida de el presidente Danilo Medina, que aprovechó un acto inaugural de un hospital en Neiva para despedirse de los electores de todo el país, como lo hizo en el día de ayer. Entonces, esos son los temas que voy a tratar. Sin embargo, queremos respuesta a la situación que tiene en estos momentos el suministro energético, porque se ha informado que 8 generadoras están fuera de servicio. Entonces, que esto tiene que ver con actividades de mantenimiento. Pero resulta que las actividades de mantenimiento no se deciden al azar. La programación anual de mantenimiento de cada una de las plantas está previamente establecida y nunca creo que se haga coincidir a ocho generadoras a la vez en un programa de mantenimiento. Entonces, eso requiere una explicación. ¿Y hasta cuándo será esa situación que incluso está creando apagones prolongados, como la gente no estaba acostumbrado a verlo desde hace tiempo? Y los que quieran hablar de conspiración o de creación de un mal ambiente, pues que sepan que eso poco tiene que ver con el gobierno, porque son generadoras privadas. Entonces, el organismo coordinador o alguna autoridad, por favor, explicar qué es lo que está pasando. Son 682 megavatios lo que están en estos momentos fuera de servicios. Entonces, señores, el próximo domingo, 16 de agosto, cuando se juramenta el nuevo presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, estamos conmemorando en esa ocasión el 157 aniversario de la gesta patriótica restauradora. Probablemente la epopeya que haya concitado la mayor participación del pueblo dominicano en una acción patriótica, porque hay acontecimientos que cuando uno lo ve después que ha pasado el tiempo y lo vive después que ha pasado el tiempo, tiene una idea sobre ellos distinta al contexto en el que se produjeron. Por ejemplo, a todos nos parecería que la independencia que buscaron los trinitarios y que buscaron otros sectores fue una acción de amplia participación y muy popular, porque medida en el tiempo, la independencia se coloca por encima de cualquier otra epopeya histórica, y además la restauración no era otra cosa que devolver la independencia, de manera que siempre vamos a tener como lo principal la independencia. Pero no siempre las cosas que con los años, con los siglos, adquieren pues una popularidad amplia, lo fueron en su momento. No.
En el momento en que se produce, por ejemplo, la crucifixión de Jesús, el cristianismo, que todavía no existía siquiera, porque se crea varios siglos después de la muerte de Jesús como tal, pero digamos que lo que representaba a Jesús era un sentimiento de minoría dentro del judaísmo. Y siempre lo fue en aquel tiempo y lo siguió siendo después. Sin embargo, después se convirtió en uno de las religiones monoteístas de más amplia dimensión en el mundo. Entonces, no se puede ver lo que ocurrió entonces con el rasero de lo que estamos viendo ahora, porque no era nada parecido. Lo propio ocurrió con la independencia. El pueblo dominicano entonces era muy receloso de los sectores que promovieron la gesta independentista, porque no eran otros que los españoles criollos, es decir, los españoles criados aquí, que es lo que quiere decir criollo, los españoles criollos. Entonces, en una población que la mayoría descendía de los negros africanos que fueron esclavizados y traídos al país, pues lo que estaban haciendo estos blanquitos era era básicamente el interés de volver a querer esclavizarnos. Y entonces siempre hubo mucha aprensión, no hubo la participación que se dio después en la gesta restauradora. Entonces, ¿cómo ver lo que pasó y qué impacto tuvo lo que pasó? Eso implica ver lo que ocurrió antes. Lo que ocurrió antes fue que la pequeña burguesía, lo que hoy llamaríamos la clase media, la pequeña burguesía que se cuajó en los 22 años de la dominación haitiana, pues fue la que empujó la separación de Haití. Por eso no debemos sorprendernos de acontecimientos que se producen cuando vemos actuar a la clase media. El más reciente, las elecciones dominicanas, donde el partido que ha contribuido como ningún otro a la ampliación de la clase media en la República Dominicana, pues es desplazado del poder en gran medida por esa misma clase media que ese partido aupó. Ese no es un acontecimiento aislado. Eso es lo que ha ocurrido en toda la historia. Y eso fue lo que ocurrió con la gesta que nos llevó a la proclamación de la independencia. Es decir, es la pequeña burguesía que surge, que se congela, que se concretiza, ¿no? En esos 22 años de ocupación haitiana, la que va a crear los distintos movimientos que se llevaron a cabo para buscar la separación. En nuestra historia se nos enseña solamente uno de esos movimientos, que es el de la Trinitaria, y se nos pone a ver las cosas solo a partir de lo que ocurrió con la Trinitaria. Ahí hay un sesgo que limita la capacidad crítica de la gente que formamos en la educación dominicana en términos históricos. Porque la verdad es que en la República Dominicana no solo hubo una organización secreta llamada la Trinitaria que gestó un proyecto independentista, no. La clase media de entonces, la pequeña burguesía de entonces, estaba dividida en cuando menos cuatro proyectos independentistas. Estaba el proyecto independentista de los pro-españoles, que era mayoritario, era, digamos, el que más tradición histórica había tenido en la República Dominicana. Ahí, por ejemplo, la figura más destacada de ese sector pro-español
está el padre Paine, pero más destacado aún el padre Gaspar Hernández. Entonces, separación de Haití, pero nosotros queremos algo parecido a lo que hizo Palo Hincado. Es decir, nosotros queremos volver a nuestras raíces hispánicas. Eso era lo que querían los pro españoles. Entonces, había, digamos, ese grupo que trabajaba por la separación, pero con la intención de que volvamos a la cultura hispánica. Había otro sector que quería que nosotros nos afiliáramos a Francia y la encabezaba ese sector un político que después pasó a ser uno de los principales caudillos dominicanos, pero que era un comerciante importante de Asua, muy importante de Asua, Buenaventura Báez, que entendía que debíamos separarnos de Haití, pero que debíamos asumir la cultura francesa en la que él se formó y todas las luces de la Revolución Francesa y todas aquellas cosas. Entonces estaban los llamados afrancesados, pero estaban también los que tenían un proyecto inglés. Y estaba el sector de los colombianos, que fue el que encabezó Juan Pablo Duarte, el de los trinitarios, que abogaba por una independencia pura y simple. Ahora, toda la historia se construye planteando que existía un solo grupo. ¿Para qué? Para después alegar todo aquello de la traición, etcétera, etcétera. Una cuestión que hay que verla en su contexto, porque nadie puede traicionar cuando está aplicando las cosas en las que creyó siempre, y las cosas por las que luchó, y las cosas por las que abogó. Entonces, como estaban estos distintos proyectos, los trinitarios tienen la sabiduría de adelantarse, de colocar ellos la primicia de la independencia para ellos poder orientarla hacia la independencia a la que ellos aspiraban y no a la que aspiraban los otros grupos que también buscaban la separación de Haití. Y enterado de que los afrancesados ya tenían una fecha para la proclama de la separación, ellos adelantaron la fecha y produjeron la proclama de la separación. Entonces las cosas hay que verlas en ese contexto. Hay que verla también en el contexto de lo que había ocurrido anteriormente para poder llegar a la anexión. Es decir, lo que ustedes ven que ocurre ahora en la política no ocurre necesariamente por acontecimientos que se han presentado ahora. Cuando vimos venir a un Donald Trump y lo vimos ganar las elecciones de los Estados Unidos, el movimiento que lleva a Donald Trump a ganar las elecciones de Estados Unidos no lo inició Donald Trump. Se inició años antes de Donald Trump, que fue el Tea Party. Y aunque el Tea Party aparentemente no tuvo éxitos electorales, sí dejó abierta la trocha por la que después vino y caminó Donald Trump. Entonces, ¿qué acontecimientos importantes trazaron la trocha que nos llevó en apenas 17 años de proclamada la independencia de la República Dominicana otra vez a la anexión a España? Bueno, dos acontecimientos históricos importantes. En el 1908, cuando Sánchez Ramírez pues logra el éxito, logra derrotar a las tropas francesas, Sánchez Ramírez lo que proclama es el regreso a la hispanidad. Es decir, nos libera de Francia, pero es para regresarnos a la hispanidad. Entonces, eso es uno de los acontecimientos históricos importantes. Pero después, eso fue en el 1908, en el 1921, en el 1821, cuando se produce la primera proclamación de lo que podía decir la independencia, aunque en esa oportunidad lo que José Núñez de Cáceres quería y proclamó fue el Haití español. El Haití español fue lo que proclamó Núñez de Cáceres, pero un Haití español, pues independiente de España, pero afiliado a la cultura española, porque él esperaba el apoyo de Bolívar,
la Gran Colombia, etcétera, cosas que no se produjo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestra historia? Que los acontecimientos importantes anteriores nos llevaban hacia España, nos conducían hacia España. Después se van a presentar situaciones que también van a influir mucho en ese acontecimiento. Fíjense que yo no le estoy narrando la historia cronológica ni de los personajes, sino le estoy haciendo un análisis de las cosas que se dieron alrededor de ese proyecto. O van a ocurrir dos cosas. ¿Quiénes fueron los dos principales caudillos? ¿Cómo arranca la política dominicana para llegar hasta hoy? ¿Cómo arranca? La política dominicana arranca con dos grandes caudillos, Buenaventura Báez y Pedro Santana. Esos fueron los dos principales caudillos. Los que inauguraron la historia del caudillismo político en la República Dominicana fueron Buenaventura Báez y Pedro Santana, los hombres más fuertes del contexto posterior a la proclama de la independencia. Entonces, estos dos hombres fuertes eran partidarios siempre de la separación de Haití, pero de la afiliación a otra potencia. Particularmente, Buenaventura Báez era pro-europeo. Ya dije que él estaba claramente identificado con Francia, pero después él se convirtió un poquito más amplio, es decir, él era pro-europeo, es decir, este país solamente tiene futuro nosotros afiliados a alguna potencia europea. Eso era lo que pensaba Buenaventura Báez. Entonces, su partido se consideraba como un partido pro-europeo. Por la misma rivalidad que existía entre Santana y Báez, si Báez era pro-europeo, evidentemente que Santana iba a buscar otro nicho. Entonces Santana se convierte en proamericano. Santana se convierte en proamericano y empieza a dirigir todas sus acciones a buscar un acuerdo o una anexión con Estados Unidos, o que Estados Unidos tenga el control de una parte del territorio dominicano, que era el de la bahía de Samaná. Entonces, se focaliza como un proamericano. Entonces teníamos los dos grandes caudillos, uno proeuropeo y otro proamericano. La pregunta es, a propósito, Pompeo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué la bendita anexión a España la produce el proamericano y no el proeuropeo? Ustedes saben por qué. Porque el proamericano se sintió desairado, se sintió engañado por Estados Unidos. Por eso es que Santana entonces coloca su mira hacia España y termina anexionándonos a España y se pone de espalda a los acuerdos previos que había tenido con Estados Unidos. Pero Estados Unidos previamente, Santana se sintió abandonado por Estados Unidos. Y esto no es una cuestión que la puedo dejar de manera alegre, porque tiene que sustentarse. Entonces, el señor Bernardo Vega, que me gusta más como historiador que como encuestador, tiene un libro, entre muchos libros, yo he leído todos los libros del señor Vega, entre sus libros está uno que se titula La cuestión racial y el proyecto dominicano de anexión a Estados Unidos en 1870. Aquí Santana confiesa por qué se fue a España y abandonó Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en su rivalidad con Báez, el proeuropeo, cuando se da la conspiración contra el presidente Regla Mota, que era, como se llama el hospital de Baní, este presidente pues era santanista y era una persona ahí puesta por Santana. Enfrenta una conspiración, Santana siente que frente a la conspiración de los preeuropeos, los americanos se quedan de brazos cruzados y no le apoyan.
y ven que están dejando que los preeuropeos los acaben. Entonces Santana, aquí lo cita el señor Vega a Santana diciendo lo siguiente. Dice Santana, se termina Santana diciendo lo siguiente. A esto es lo que he quedado reducido por haber firmado el tratado estadounidense. ¿Qué he ganado con la amistad con los Estados Unidos? Se pregunta Santana. ¿Qué he ganado con la amistad con los Estados Unidos? Ni siquiera un barco de guerra que investigase la cuestión y una vez llegue Báez, adiós a todos los proyectos o convenciones norteamericanas. Entonces, él se queja y dice, yo he sido un aliado de esta gente y a la hora de la hora me han dejado, me han soltado en banda estos amigos míos con lo que yo he contado. Entonces el hombre dice, no, el proyecto es con España. Y termina en este grave error histórico que es la anexión a España. No me cabe duda de que fue un grave error histórico. Un grave error histórico y los acontecimientos posteriores así lo demostraron, porque ya el pueblo dominicano, lo que empezaba a hacer el pueblo dominicano, no se adaptaba, digamos, a este vallasaje de estar regido por toda su vida por otra potencia, y ya se habían producido cambios que demostraban que este pueblo quería una vida que pudiera conducir el destino de esa vida. Hay expresiones que no se pueden tomar fuera de contexto. Una de ellas es la de el doctor Peñavalle. El doctor Peñavalle dice que lo malo de la anexión, dice el doctor Peñavalle, que lo malo de la anexión fue lo poco que duró. Pero si usted lo ve fuera de contexto, tiene una idea distinta a ver esta expresión en el contexto en el que el doctor Peñavalle la plantea. La plantea en el contexto en que fue tan breve, y la brevedad histórica, está hablando de la brevedad histórica, de los acontecimientos históricos, ¿no? Porque tal vez para la vida de la gente una cosa puede ser muy prolongada, pero en términos históricos una cosa tiene una connotación de brevedad que es distinta. Entonces, cuando él dice que lo malo fue lo poco que duró, lo que está explicando es que solo recibimos los perjuicios, solo recibimos los daños de la anexión y ninguno de sus beneficios. Una estancia más prolongada habría creado una cultura hispánica mucho más consolidada, y probablemente la isla completa habría sido una isla española y una isla de un solo país. Probablemente. Entonces, esas cosas no se alcanzaron. Por ejemplo, lo que ocurrió con Trujillo en el año 37 y la matanza de los haitianos no fue otra cosa que un conflicto que se vino posponiendo su solución desde la misma noche del 27 de febrero de 1844, porque cuando proclamamos la independencia o la separación de Haití, muchos haitianos que residían en comunidades dominicanas continuaron viviendo en comunidades dominicanas, porque aquí no hubo un desalojo militar de Haití. Y eso solo abarcó la parte militar. La parte de la población haitiana que seguía ocupando territorio dominicano continuó. ¿Qué ocurrió? Que la anexión, el gobernador anexionista ya tenía los planes, y España tenía los planes de producir esa salida, de hispanizar todas esas comunidades que estaban ocupadas por haitianos. Lo que después ocurrió con Trujillo, es decir, eso estaba en los planes de los anexionistas españoles. No lo materializaron porque
cuando se empezaba a desarrollar ese plan, estalló la guerra restauradora. Después, eso estuvo en los planes de los presidentes restauradores, naturalmente, con algún cuidado, porque algunos de esos presidentes restauradores, como Ulises Serou, por ejemplo, había vivido en Haití y había sido protegido por los haitianos, de manera que también tuvo algún cuidado en eso, pero sí esos planes existieron, y esos planes existieron y se fueron postergando gobierno tras gobierno hasta que vino la crisis esta sangrienta del año 37. Pero eso era una de las cosas que estuvo en el programa de los anexionistas, que si se lo hubiesen ellos realizado, no se dan los acontecimientos posteriores. Entonces, a cosas como esa se refiere el doctor Peñavalle. En conclusión, este acontecimiento histórico reunió como nadie, como ningún otro, la voluntad del pueblo dominicano, de querer ser un pueblo independiente, de querer un pueblo que rija su propio destino. Ese acontecimiento también forjó el surgimiento de nuevos liderazgos en el país, que ya no solo se limitaba a las dos figuras anteriores, posindependencia, las dos grandes figuras que fueron Báez y Santana. Entonces, ese acontecimiento histórico tiene páginas bellísimas ante las que debemos aproximarnos siempre con admiración, con respeto, con juicio crítico, desde luego también, pero es uno de nuestros grandes acontecimientos históricos, el de la gesta restauradora que conmemoramos el 16 de agosto, que se produce el 16 de agosto del año 1863. Entonces, quiero pasar a las palabras de despedida de Danilo Medina Sánchez, que dijo ayer que se va con la satisfacción del deber cumplido. Esa frase es martiana. La frase es martiana, asumida por Juan Bosch, pero es una frase martiana. Está contenida en una carta que José Martí le envió a Máximo Gómez cuando Martí, para poder buscar una salida al estancamiento de la lucha de los cubanos por su independencia frente a España, un acontecimiento histórico que se mantuvo estancado, y aún con la gerencia de Máximo Gómez se mantuvo estancado también. Es decir, nunca logró un desenlace hasta que no aparecieron los americanos y intervinieron en el proceso. Pero Martí creyó en un momento que si colocaba esto por encima de las rivalidades internas en Cuba, pues podía avanzar. Entonces, la figura para eso era la figura de Máximo Gómez. Y él le escribe una carta a Máximo Gómez solicitándole su servicio. En esa famosa carta es que está esta expresión del deber cumplido, porque Máximo Gómez le dice a Martí que a cambio de los servicios que le está proponiendo, solo le oferta la satisfacción del deber cumplido. Pero la expresión incluye otra parte que nuestro querido presidente Danilo Medina también tiene que esperarla, porque él no se quedó en la satisfacción, la carta no se queda en la satisfacción del deber cumplido. No, Martí le dice claramente a Máximo Gómez: lo único que puedo ofertarle a cambio es la satisfacción del deber cumplido y la ingratitud probable de algunos hombres. Es decir, no es que usted nada más se va a llevar satisfacción del deber cumplido. No. Usted, por el compromiso patriótico que yo le estoy pidiendo, satisfacción del deber cumplido, pero la ingratitud también probable de algunos hombres. Esa es la recompensa
generalísimo Máximo Gómez. Esa es la recompensa que le ofrezco con mucha sinceridad. Y desde luego que Máximo Gómez aceptó la oferta que le hizo José Martí. Danilo Medina dijo varias cosas que todo el mundo sabe que son ciertas. Fue un hombre sin descanso desde el día en que se juramentó hasta el día en que le toca salir, que es el próximo domingo. Siempre trabajando para tratar de producir cambios que impactaran en, digamos, el combate a la desigualdad. Danilo Medina no cree en esta famosa expresión clásica de la economía, la de que una economía crece y esa misma economía con su crecimiento, en la medida que se rebosa, va derramando hacia otros sectores, sino él cree que el derrame tiene que ser provocado. Y tuvo 8 años provocando ese derrame. Es decir, sí buscó siempre el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, buscó siempre el crecimiento de la economía dominicana, pero con una agenda clara de redistribución social que se expresa en la educación, en una mejoría sustancial de toda la infraestructura para la educación, que se expresa en la tanda extendida, que se expresa en la oportunidad para que la mujer pudiera seguir avanzando. ¿Y cuál es la oportunidad para que la mujer pudiera seguir avanzando? La oportunidad de que, aún en una realidad en la que se hacía madre de manera temprana o madre de varios hijos sin un progenitor, sin una paternidad responsable, esa madre tuviera un lugar donde dejara a sus hijos recibiendo buena educación y recibiendo alimentación, mientras ella o se incorporaba a actividades productivas o actividades educativas. Entonces, lo propio ocurrió con tratar de modernizar el campo dominicano y tratar de resolver uno de los problemas que siempre se habló por muchos años, por décadas, del sector agrícola, que era el tema del crédito. Era el tema del crédito. Entonces, desde el primer día hasta el último día, buscó el desarrollo de los sectores rurales de la República Dominicana. Lo buscó con devoción, como nadie lo ha buscado, absolutamente como nadie lo ha buscado. La participación de nuevas oportunidades. Fíjense que cuando diseñó el plan de infraestructura escolar, que fue un plan abierto, dijo, no, esto no va para 2 o 3 empresas constructoras, porque no, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para que miles de ingenieros, no importa de qué partido sean, o de profesionales o de profesiones, digamos, conexas, tengan la oportunidad de tener un capital semilla, de reemprender. Y ese programa tuvo ese objetivo, independientemente de que aparecieran en el camino quienes le introdujeran distorsiones. Eso siempre va a ocurrir en la política. Eso siempre ha ocurrido en la política. Pero está claro que la intención y lo que en gran medida buscó ese programa fue eso, dar oportunidades. Dar oportunidades, eso fue lo que buscó en todos los sentidos. Por eso, si no aparece esta pandemia, hoy estuviéramos hablando claramente de más de 1 millón de personas que fueron sacadas de la pobreza en la gestión de Danilo Medina Sánchez. Y así puedo seguir enumerando
muchas cosas que ahora por razones de tiempo tengo que cortar, pero sí decirle al presidente Danilo Medina, al amigo presidente Danilo Medina: presidente, me siento sumamente orgulloso de haber contribuido a que un hombre como usted fuera presidente de este país. Sumamente orgulloso de haber contribuido con que un hombre como usted fuera presidente de este país. No tenía la necesidad nunca de asumir posiciones como la asumí para tratar de que la sociedad dominicana conociera quién era Danilo Medina y que si tenía oportunidad de gobernar no se iba a arrepentir. Por eso, en un momento determinado, yo dije, bueno, creo que tengo un posicionamiento que para algo tiene que servir. Para algo tiene que servir. Y si usted no sirve para empujar las cosas en las que cree, ¿para qué sirve? Entonces, por eso, después de que decidí hace un tiempo, porque cuando abandoné la militancia política decidí no volver a tener militancia política y no he vuelto a tener militancia política. En el año 2000, cuando Danilo Medina fue candidato presidencial, yo recorrí el país por mis propios mecanismos, apoyando a Danilo, porque sabía que iba a ser un gran presidente. No ganó, perdió esas elecciones ampliamente. Y después, pues cuando intentó volver a ser candidato, también lo apoyé. No ganó tampoco en la primera oportunidad y después se dio la oportunidad que lo llevó al poder. Yo me siento orgulloso de haber contribuido a eso. Me siento tranquilo, totalmente tranquilo con haber hecho eso, porque eso lo único que ha hecho es beneficiar a este país. Así es que yo creo que usted puede partir hacia sus nuevas responsabilidades políticas, de revitalizar su partido, de buscar un relanzamiento de nuevos liderazgos en este país. Sé que intentarán enlodar su nombre, sé que intentarán dañarle, pero eso es parte, presidente, de lo que le toca al que ha cumplido con su deber. Eso es parte de lo que le toca al que ha cumplido con su deber. Pero allá el que contribuya con eso, porque lo mismo que usted haga es lo mismo que le toca después. Es lo mismo que le toca después. El presidente que produjo la mayor desconsideración a otro presidente, terminó dándose un tiro por temor a ser desconsiderado. Entonces, esa es la historia y el que quiera aprender de ella, ahí la tiene. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Virginia Pagán, préstamo desde el 2011. Me enamoré totalmente del apartamento cuando entré. Una de mis hermanas tenía negociaciones con la Asociación Cibao y me lo recomendó 100%. Uno siempre vive como muy mortificado